manifiesta el cambio climático? ¿En qué capa de la atmósfera? ¿En qué capa de la atmósfera se manifiesta el cambio climático? Voy a escribir desordenado. ¿Ya? Voy a escribir desordenado. ¿Listo? Escribo desordenado. Termósfera. Termósfera. Vamos a suponer termósfera. ¿Ya? Otra capa, mesósfera. Estratosfera. Estratosfera. Troposfera. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? ¿En qué capa de la atmósfera se manifiesta el cambio climático? Termósfera, mesósfera, estratosfera, troposfera. ¿Cuáles son las capas atmosféricas? Por lo menos 2 estudiantes. 1, 2, 3. Si fallamos en clase, pero no en el examen, ¿cuál sería la respuesta? Troposfera. Troposfera. Muy bien, acá un compañero dice troposfera. Vamos a hacer clic. Otro compañero o compañera. Calor, frío, cambio climático. Ya, una participación más y pasamos a explicar. ¿Cuál? Troposfera. Troposfera. Listo. Y la respuesta es troposfera. ¿Cuál es la capa atmosférica donde se encuentra el ser humano? En la troposfera. ¿Sí? El aire que respiramos forma parte de la troposfera. La contaminación atmosférica se manifiesta en la troposfera. Las formas de vida que existen en el planeta forman parte de la troposfera. Troposfera, atmósfera simplemente es una capa gaseosa, ¿sí? Una capa gaseosa que rodea el planeta. Y hay capas. Y la capa donde nos encontramos es en la troposfera. Dar un enter. Suprimir. A ver. Vamos a suponer. Aquí está océano o mar, continente, litoral. Las formas de vida existen en la troposfera. Diferentes actividades que realizamos. Troposfera. La industria emite gases y partículas contaminantes. Troposfera. Esfera de vida. Troposfera. La troposfera sería la esfera de vida. ¿Ya? Troposfera es pregunta en los exámenes de admisión. El ser humano respira el aire que forma parte de la troposfera y por influencia de la gravedad terrestre, los gases más densos se ubican en la troposfera. Gases densos, ¿sí? Y a mayor altitud, gases de menor densidad. Entonces, troposfera es pregunta. Zona del clima, zona de cambio climático, zona de calentamiento global, zona de contaminación, esfera de vida, troposfera. La siguiente capa también es pregunta, porque en esta zona existe la capa de ozono. ¿En qué capa atmosférica encontramos al ozono? Respuesta, chicos.
Voy a retroceder. ¿En cuál de las capas atmosféricas? eh, en cuál de las capas está inmerso el ozono, la capa de ozono? Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera. Respuesta: 1, 2 y 3. Y 3. El ozono, ¿ya? Y respondes así. Es la estratosfera. Estratosfera es la capa de ozono. Y la capa de ozono refleja, filtra, filtra y absorbe radiación ultravioleta. ¿Sí? La capa de ozono es pregunta, porque es el que refleja, absorbe y filtra a la radiación ultravioleta. ¿Sí? Entonces, la estratosfera es pregunta por la capa de ozono, por la capa de ozono. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más se puede plantear? ¿Cómo se llama el que, tratado que emite gases que disocian a la capa de ozono en monóxido de oxígeno y oxígeno? Y a consecuencia de eso, como ciertos gases destruyen a la capa de ozono, se supone que, vamos a suponer, borramos, suprimimos, se está creando agujeros en la capa de ozono. Se crea agujeros en la capa de ozono. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese tratado? Se denomina Tratado de el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, se denomina Tratado de Montreal. ¿Cuál sería la respuesta? Mediante el Tratado de Kioto o mediante el Acuerdo de París o Tratado de París o Montreal se evita emisión de gases que destruyen a la capa de ozono. ¿Cómo se llama ese tratado, chicos? Saberes previos. 1, 2, 3. Tengo 30 estudiantes, 32 estudiantes en sala. Respuesta: 1, 2, 3. Si no sabemos, normal, lo vamos a aprender hoy día. Dos. ¿Ya? ¿Kioto? ¿Cuál? Tratado de Kioto. Vamos a colocar Tratado de Kioto. ¿Otro compañero o compañera? Si das una respuesta incorrecta, el error es madre del aprendizaje. Siempre y cuando que se corrija. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. La compañera dice Tratado de Kioto, Acuerdo de París, Tratado de Montreal. ¿Reafirmamos o avanzamos? Ya, voy a avanzar, ¿ya? Vamos, aquí ustedes van a dar respuesta. Van a dar respuesta solos y solas. Vamos de aquí. Vamos, ya. Muy bien. ¿Qué nombre tiene el tratado, chicos? Encuentren la respuesta. Real. Está por la mano derecha. ¿Respuesta? Montreal. Correcto. Entonces, en un examen ya no vas a cometer error y marcas el protocolo Tratado de Montreal. ¿De acuerdo? Entró en vigor simplemente en 1989. Se firmó en el 87 el Tratado o Protocolo de Montreal. Y entonces voy a retroceder. ¿Y entonces de qué trata el protocolo o Tratado de Kioto? Se refiere a ver, ¿cuál de las dos capas se calienta aceleradamente?
¿estratosfera o troposfera? Y marcas así. La capa atmosférica que está en proceso de calentamiento es la troposfera. Muy bien, con el Tratado de Kioto se pensó limitar la emisión de gases de efecto invernadero. El Tratado de Kioto ya no existe. El reemplazante del Tratado de Kioto es el Acuerdo de París. Acuerdo de París. Hoy día el sustituto del Tratado de Kioto es el Acuerdo de París. Entonces, respecto al calentamiento global, el tratado vigente se denomina Tratado de Kioto o Acuerdo de París. Respuesta, chicos. Vigente en el 2024. Respuesta. 1, 2, 3. El Tratado de Kioto borramos. Ya no existe. El sustituto es Acuerdo de París 2024. Está vigente el Acuerdo de París, ¿sí? El sustituto de Protocolo de Kioto o Tratado de Kioto es el Acuerdo de París. Eso es lo que vamos a explicar hoy día. Muy bien. Vamos a retroceder. La atmósfera. ¿Qué es atmósfera? Conjunto de gases y partículas en suspensión. ¿Ya? Cuando un deportista trota en el perímetro del Estadio Nacional, en el perímetro de un parque, ¿qué gas inhala en mayor porcentaje? ¿Qué gas ingresa por sus fosas nasales? Respuesta, chicos. El 78%, ¿qué es? El 78% de gases que ingresa por nuestras fosas nasales es Nitrógeno. nitrógeno. ¿Esa es la respuesta? Nitrógeno. ¿Ya? Cuidado con marcar oxígeno. 78% de nitrógeno. Y sale el 78%. No hacemos uso de este gas nitrógeno directamente. ¿Ya? En cambio, el oxígeno, ya redondeando, es 21%. Entonces, el gas predominante, nitrógeno, número 2, oxígeno, y número 3. El número 3, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, no está, pero saber es previo. El curso de química, en el curso de química, escribo la letra inicial. El tercer gas predominante en la atmósfera. Forma parte de ese 1%. Forma parte de ese 1%. Representa el 0,93% del 1%. Por lo tanto, es el tercer gas predominante en la atmósfera. Estamos hablando de, y la respuesta es argón. Esos son los tres gases predominantes, nitrógeno, oxígeno y argón. Y el cuarto gas es el dióxido de carbono. El cuarto gas predominante es el dióxido de carbono, ¿sí? Oxígeno 21%, dióxido de carbono. Nosotros hacemos uso de oxígeno, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿cuál de los cuatro gases que hemos mencionado es el responsable del calentamiento global, del incremento de la temperatura media? La temperatura media del planeta está en ascenso. ¿Cuál de los cuatro gases es el principal responsable del calentamiento global? Respuesta, chicos. ¿Es nitrógeno, oxígeno, argón, CO2? No sé. Respuesta, activen su audio. 1, 2, 3. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono es la clave, ¿ya? Es la clave. CO2, dióxido de carbono.
es el principal responsable del calentamiento global. ¿Ya? Muy bien. Seguimos razonando, no memorizando. Por ejemplo, de día, voy a retroceder, de día, vamos, un enter más, un enter, un enter. Ya. Aquí está el litoral. Cerritos, el nivel del mar. Muy bien. Listo. Aquí está el Sol es un emisor de ondas electromagnéticas. Vamos a explicar gases termorreguladores. Gases termorreguladores. ¿Ya? Gases termorreguladores. Muy bien. El Sol emite ondas electromagnéticas y los gases de termorreguladores, el vapor de agua, el dióxido de carbono natural, no de origen humano, ¿ya? Los gases termorreguladores absorben energía. El vapor de agua y el CO2 absorben energía de día. Y en la noche, los gases termorreguladores liberan energía. De día absorben, ¿ya? De día absorben y de noche liberan. Si de día tenemos una temperatura, vamos a suponer, de 23 grados Celsius, día, y en la noche tenemos una temperatura de 17 grados Celsius, noche, entre día y noche hubo una variación de solamente 6 grados de temperatura. ¿Por qué la temperatura varió solamente en 6 grados? Porque existen gases termorreguladores. Si no hubiera gases termorreguladores, de día, va a suponer 40 grados, de noche menos 17 grados. Pregunto, ¿los gases termorreguladores son importantes para la existencia de la vida? Sí. Como su nombre dice, gases termorregulan la temperatura entre día y noche. El contraste térmico entre día y noche es menor, pero si no hubiera gases termorreguladores, el contraste térmico sería mayor. 40 grados, 17 grados, entre día y noche, 57 grados 57 grados de diferencia entre día y noche. Ese es el contraste térmico. Conclusión. ¿Es importante la existencia de gases termorreguladores? La respuesta es sí. ¿Y cuáles son los gases termorreguladores? El vapor de agua, el CO2, pero natural de origen volcánico, ¿sí? Natural en los pantanos, natural lo que emiten el bosque, el árbol, natural, ¿sí? Dice, durante el día absorbe y en la noche irradian, liberan, ¿sí? Evitando que la Tierra tenga temperaturas extremas. Entonces esto podría ser pregunta. Los gases termorreguladores, es decir, vapor de agua y CO2, regulan la temperatura entre el día y la noche. ¿Está bien? Muy bien. Resuelto. Estructura de la atmósfera. Mira, nosotros estamos inmersos en la troposfera. La capa de ozono, la capa de ozono forma parte de la estratosfera, ¿ya?
entre 24 a 30 kilómetros, 12 a 50 kilómetros, pero lo cierto es que está en la estratosfera, la capa de ozono, ¿ya? Luego viene la mesósfera, ¿ya? Termósfera. Esas son las capas. Troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. Exoesqueleto, externo, lo que protege a la atmósfera. Externo, exoesqueleto, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles las capas? Podría ser pregunta en un examen de admisión. Sí o sí, troposfera. Estratosfera. Estratosfera es pregunta por la capa de ozono, ¿ya? El lugar más caliente, termósfera. O ionosfera, se llama termósfera u ionosfera, ¿ya? Muy bien. Mesósfera, eh, estrellas fugaces, ¿ya? Mesósfera, sí, pues. Muy bien. ¿Dónde se ubican satélites en la termósfera? ¿Ya? ¿Dónde predominan gases densos en la troposfera? ¿Ya? Muy bien, la atmósfera tiene importante papel en el calentamiento. Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería eh, de varios grados bajo cero. Si no hubiera atmósfera, te expones al sol, alta temperatura, y en la noche bajo 0 grados. Ejemplo, la luna. Tiene una atmósfera tenue. El clima depende del balance energético. ¿Qué quiere decir? Que el clima, el sol emite ondas electromagnéticas y luego libera. Y la existencia de gases termorreguladores, todo lo que ingresa debe salir. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa es la explicación de este punto. El aumento en la troposfera, mira, esto es pregunta, de los gases de efecto invernadero de origen humano, gases de efecto invernadero de origen humano, han incrementado su capacidad de absorber. ¿Qué quiere decir? Que los gases de efecto invernadero absorben rayos infrarroja. Rayos infrarroja. ¿Y qué es rayo infrarroja? Es onda de calor. Este calor o energía es absorbido por gases de efecto invernadero. Y uno de los gases principales de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Otro gas es metano. CO2 y metano absorben energía. Las ondas infrarrojas son ondas de energía, ¿ya? Y al absorber energía, en la troposfera, la temperatura se encuentra en ascenso. El calentamiento global. El calentamiento global es por incremento de gases de efecto invernadero. La temperatura media de 15 grados Celsius por incremento de gases de efecto invernadero, esta temperatura media, simplemente la temperatura media ascendió a 15,8 grados Celsius. La temperatura media va en ascenso. A eso es lo que denominamos calentamiento global. Y el calentamiento global es el responsable del cambio climático. ¿En qué capa atmosférica se manifiesta el calentamiento global? Troposfera. ¿Qué capa atmosférica experimenta cambio climático? Troposfera. La troposfera es la zona de mayor contaminación. Está conformado por gases de mayor densidad, ¿sí? Y la forma de vida se manifiesta en la troposfera. La baja atmósfera, troposfera. En ello opera el clima. Pregunta para el examen. ¿Tiene mayor concentración de qué? Mayor concentración de gases densos.
de gases densos. En ella ocurre el fenómeno meteoro, fenómenos meteorológicos, lluvia, granizada, espejismo, helada, friaje, ejemplo de fenómenos meteorológicos. Ejemplo, friaje. Ejemplo, aguanieve. Ejemplo, lluvias. Ejemplo, rayos, relámpagos, truenos. ¿Ejemplo de qué? Fenómenos meteorológicos. ¿En qué capa atmosférica se puede visualizar escarcha, espejismo, heladas, nevada? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Vamos, 1, 2, 3. Troposfera, gracias. Troposfera es la respuesta, ¿ya? Muy bien. Avanzamos. Cambio climático. Cambio climático. Mira, a ver. Primero, cambio climático es consecuencia de, el cambio climático es consecuencia de, voy a retroceder. El cambio climático es consecuencia de, ¿cuál es la respuesta, chicos? Estoy ayudando con el mouse, con el puntero. ¿Qué nombre tiene? Calentamiento global. Correcto, gracias por participar. Primero es calentamiento. Calentamiento global. El calentamiento global está generando cambio climático. Y para que se dé calentamiento global es una consecuencia de, aquí está la respuesta, es una consecuencia de, respuesta chicos, el calentamiento global es una consecuencia de, y está subrayado. Respuesta. Es una consecuencia. Correcto, estudiante, el incremento de gases de efecto invernadero. El calentamiento global es consecuencia de ascenso de gases de efecto invernadero. Pregunto, ¿natural o de origen humano? Mira, mira. ¿Natural o de origen humano? Génesis, origen, antropología. Antropo. ¿Quién es el responsable del calentamiento global? Respuesta, chicos. El hombre. Cuando decimos hombre, varón y mujer. ¿De acuerdo? Directa o indirectamente participamos en el calentamiento global. ¿Ya? Es la alteración del clima. Mira lo que dice. Es la alteración del clima atribuido directamente. Esta industria, directamente o indirectamente, al tener televisor plasma, ¿sí? Al tener celulares de alta gama, al tener tomacorrientes, indirectamente, ¿ya? Indirectamente, a la acción del hombre. El hombre es el principal responsable del calentamiento y el calentamiento genera el cambio climático, ¿sí? Causas del cambio climático. Incremento de gases de efecto invernadero. Muy bien. La deforestación. Profesor, ¿cómo la deforestación interviene en el incremento de calentamiento global y este ascenso genera a nivel mundial cambio climático? Y solamente podemos razonar así. Es un árbol, otro árbol y otro árbol. En la atmósfera hay CO2. Hay CO2. El árbol necesita para vivir CO2. Bota como desecho oxígeno. ¿Sí? Oxígeno. Muy bien. ¿Y el hombre qué hace? Deforestación. Deforestación, deforestación. Entonces, el bosque ya no retira CO2,
y luego de deforestar, en el tronco existe CO2 y al quemar emitimos CO2 a la atmósfera. Entonces, la deforestación también es causa del cambio climático. ¿Ya? Alteración del clima, alteración de la circulación atmosférica. A ver, ¿cómo es eso? Alteración de la circulación atmosférica. Mira, a ver. Estamos hablando de, por ejemplo, la era actual, la era cenozoica. La era cenozoica tiene dos periodos. Periodo terciario y el periodo cuaternario. Pregunta de examen en curso de biología, ¿ya? Periodo terciario, periodo cuaternario. Conjunto de periodos era. Conjunto de periodos era. Y los periodos se dividen en época. Época Pleistoceno. Época Holoceno. Holoceno. ¿Ya? En el curso de Historia del Perú. Historia universal del Perú. Solamente en el curso de Historia. Holoceno. Nos encontramos en el Holoceno. ¿Sí? Y el Holoceno es simplemente época de incremento de la temperatura. Estamos en una época de calentamiento, ¿sí? Y hace 10.000 años, inicio del Holoceno, fin del Pleistoceno, y en el Pleistoceno predominó bajas temperaturas. Un clima, simplemente un clima muy frío, muy frío. Y en el Holoceno tenemos un clima cada vez más cálido. Entonces, el planeta, jóvenes, nuestro planeta, nuestra casa mayor, pasa, pasa con frecuencia por una época de enfriamiento y luego viene una época de calentamiento. Pero este calentamiento se está acelerando porque el hombre emite gases de efecto invernadero. Entonces, hay una causa natural, pero aceleramos el calentamiento y el cambio por la intervención humana, ¿ya? Luego de calentamiento vendrá otra época de enfriamiento. Luego calentamiento, enfriamiento, calentamiento. Estamos en una época de calentamiento, pero estamos pisando el acelerador del calentamiento por emitir gases de efecto invernadero. ¿Listo? ¿Quién es el responsable del cambio climático? El hombre, directa o indirectamente. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? Gases de efecto invernadero de origen humano, la deforestación y causas naturales. ¿Ya? Muy bien. Proceso de calentamiento. ¿Qué dije? ¿El sol qué es? El sol es un emisor de ondas electromagnéticas. Es un emisor de ondas electromagnéticas. Rayos simplemente gamma, rayos X, ¿de acuerdo? Rayos ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojo, ¿ya? Ondas largas, etcétera. ¿Son qué cosa? Ejemplo de ondas electromagnéticas. El Sol es un emisor de ondas electromagnéticas, ¿ya? Es un emisor. El Sol es una estrella. En el núcleo de la estrella, se produce fusión, fusión termonuclear. A consecuencia de fusión termonuclear,
se emiten ondas electromagnéticas. ¿Ya? Ondas electromagnéticas, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, luz visible. Mira, ve. Luz visible. Luz visible. Luego, cuando choca con la superficie o con las nubes, ¿de acuerdo? Se convierten en... Respuesta, chicos. ¿La luz visible en qué se convierte? Respuesta. 1, 2, 3. La onda electromagnética luz visible se convierte en... Activen su audio, por favor. De repente estoy hablando solo. 1, 2, 3. Se convierte en rayos infrarrojos. Rayos infrarrojos. Y rayos infrarrojos es ondas de calor. Ondas de calor. Lo que ingresa debe salir. Pero existen nubes con presencia de gases de efecto invernadero de origen humano, ¿sí? Y por la presencia de CO2, por la presencia de metano, de óxido de nitrógeno, trifluoruro de nitrógeno, hexafluoruro de azufre, por presencia de gases de efecto invernadero, a esta onda infrarroja, como tiene menor frecuencia y este tiene mayor frecuencia, la luz visible tiene mayor frecuencia respecto a rayos infrarrojos que tiene menor frecuencia. Y al tener menor frecuencia, gases de efecto invernadero no deja salir, hace retornar. Y al retornar, porque tiene menor frecuencia, en la troposfera se está concentrando calor. Y el incremento de calor genera aumento de la temperatura media, incremento de la temperatura media. Y lo que dijo una compañera hace un momento, el incremento de la temperatura media es el calentamiento global. Y el calentamiento global es el responsable del cambio climático. ¿Cómo se llama la onda? La onda de energía o de calor. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Los rayos infrarrojos. La luz visible respecto a rayos infrarrojos tiene mayor frecuencia, pero si comparamos la luz visible con rayos ultravioleta, los rayos ultravioleta tienen mayor frecuencia respecto a luz visible. Si comparamos con rayos X, los rayos X tienen mayor frecuencia respecto a, a rayos ultravioleta y los rayos gamma tienen mayor frecuencia respecto a rayos X, ¿ya? Entonces, ¿dónde se generan las ondas electromagnéticas? En el núcleo del Sol, por fusión termonuclear, ¿sí? Muy bien. A ver, memoria de corto plazo, chicos. ¿Qué nombre tiene, lo- eh, ¿qué nombre tiene los gases termorreguladores? Se conoce como gases termorreguladores. Activen su audio. 1, 2, 3. Gases termorreguladores. 1, 2, El 3. vapor Vamos, de agua chicos. y el dióxido de carbono. Correcto, gracias. Muy bien. A ver, ¿cuáles son los dos gases principales del calentamiento global? Dos gases principales. Mira, mira. El dióxido de carbono y metano. ¿Sí? Pero si es una pregunta un poquito más compleja, ¿por qué los rayos infrarrojos retornan? Porque estos gases de efecto invernadero impiden. ¿Por qué no sale? Porque tiene menor frecuencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Resuelto. Y otra cosa, puedes dar un enter para explicar. Observen. Rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, luz visible,
rayos infrarrojo, ondas de radio, ondas largas, microondas, etc. ¿Ya? Bien. Vamos. Tenemos una persona de tez blanca, y observa nubes, y aquí está el sol emisor de ondas electromagnéticas, ¿sí? Y esta persona de tez blanca, estamos en verano, los rayos ultravioleta atraviesan nubes por tener mayor frecuencia. Mayor frecuencia. Si los rayos ultravioleta atraviesan a esta persona de tez blanca, puede generar, ¿qué cosa, chicos? Cáncer de piel. Por más que esté nublado, ¿sí? Debemos utilizar paraguas contra rayos UV. ¿De acuerdo? Contra rayos UV. Por más que esté nublado. ¿Por qué? Porque los rayos UV atraviesan nubes por tener mayor frecuencia, menor frecuencia, ¿sí? Muy bien. Resuelto. Si eres una persona de tez blanca, por más que esté nublado, utilizar bloqueador, ¿sí? O paraguas. Esa sería la respuesta. Muy bien. 0,03%. Mira, a ver. El principal gas de efecto invernadero, el CO2. ¿Cuál es su origen? Su origen, fuente, origen. Quema de combustibles fósiles, petróleo, combustión de petróleo, combustión de carbón, ¿sí? Pregunto, en la primera revolución industrial o en la segunda revolución industrial fue fuente de energía. Respuesta, chicos. Al quemar o por combustión se emitió vapor y el vapor ¿Petróleo? comenzó a mover máquinas. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Sí, la primera Petróleo. revolución. Carbón. Y en la segunda revolución, petróleo y electricidad. Pregunto, el hombre, con la industrialización, ¿hubo emisión de gases de efecto invernadero? Sí. ¿Concentración de gases de efecto invernadero? Sí. ¿Y los gases, el CO2, absorbe energía? Sí. Concentra, retiene. Por eso, y por la predominancia como composición química de la atmósfera, el CO2 es el principal responsable del calentamiento global, y el calentamiento global genera el cambio climático. ¿Ya? Sembrado, al sembrar. ¿Ya? Bien, a ver. Vamos a ver. Me parece que no se borra. Voy a poner a ver control Z, control Z. Control Z, sí, así borramos. Listo. Ya está. Metano. Origen de metano. El segundo gas. Un componente principal de gas natural. Metano, gas natural. Fuente de metano. Descomposición. ¿Qué es descomposición? De repente hemos consumido mandarinas o plátano o papaya y hemos dejado en un espacio de nuestro departamento o en nuestro cuarto
y no hemos retirado, no hemos arrojado a un lugar donde se debía de depositar. Y pasa una semana, 2 semanas, cambia de color. Ah, descomposición. Descomposición de materia orgánica. ¿Dónde? En los rellenos sanitarios. ¿Dónde? En los pantanos. ¿Ah? Metano. En los rumiantes. La vaca consume hierba, muy bien, consume, y en la noche la vaca, la cabra, la oveja, nuevamente comienza a repasar. Y al repasar va emitiendo metano. ¿Sí? Muy bien, metano. Quema de biomasa. Relleno sanitario. Erróneamente quemamos desechos o materia orgánica y se emite metano. ¿Ya? Combustibles fósiles, basureros, relleno sanitario. Óxido nitroso es un gas tóxico. Es un gas tóxico. ¿Ya? Fuentes de óxido nitroso. Mira, a ver. Prácticas agrícolas. Existe agricultura extensiva y agricultura intensiva. Agricultura extensiva e intensiva. Pregunto, ¿cuál de los dos tipos de agricultura hace uso de abono artificial, de abono sintético? ¿Agricultura extensiva o agricultura intensiva? La respuesta, abono artificial. Respuesta, jóvenes. Extensiva. Abono, abono artificial. Abono artificial. La intensiva. El excremento del cuy, el excremento de la vaca, el excremento del caballo. A, es abono natural, natural. La agricultura intensiva, la agricultura tecnificada, que hace uso de abono artificial, y un componente de abono artificial es el nitrógeno. Y ese nitrógeno queda concentrado en el suelo y en el aire hay oxígeno y reacciona óxido nitroso. ¿Ya? Mira, la agricultura intensiva, tecnificada, comercial, participa directamente en la generación de óxido nitroso. De repente, una de las compañeras, por el frío, en Lima está haciendo frío, ¿no? Utilizamos medias nylon. Medias nylon. Y resulta que medias nylon fue elaborado a base de óxido nitroso. Ah, indirectamente participamos en la concentración de óxido nitroso. ¿Ya? Muy bien. Ácido nítrico, vinos, fertilizante artificial, prácticas agrícolas, quema de biomasa. ¿Participamos o no participamos indirectamente o directamente en la generación de óxido nitroso? Sí. ¿Existe nitrógeno natural? Sí. ¿Monóxido de oxígeno natural? Sí. ¿Existe metano natural en los pantanos? Sí. ¿Existe CO2 natural de origen volcánico? Sí. Pero lo que estamos explicando es de origen humano. Y 100%, 100%, 100% de origen humano. 100 por gas de efecto invernadero, que tiene origen 100% por actividad humana. Respuesta, gases fluorados. Los gases fluorados los generó el hombre. Es el creador a consecuencia de la industrialización. Son productos de la industrialización, no de origen natural. No existe de origen natural. Lo creó el hombre para satisfacer su necesidad.
Hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, trifluoruro de nitrógeno, ¿qué son? Gases fluorados. Es consecuencia de la industrialización, ¿ya? Es consecuencia de la industrialización, gases fluorados. Muy bien. Aquí tenemos gases fluorados. Hidrofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos. ¿Sí? A ver, voy a avanzar varias diapositivas, ¿ya? Muy bien, ya, me quedo. ¿Cómo se llama ese compuesto que ascendía a la troposfera y uno de los compuestos generaba destrucción de la capa de ozono? ¿Cómo se llama ese compuesto, chicos? Que de repente viene una visita, un spray, un ambientador. Hoy día no pude bañarme porque estuve haciendo trabajo, pero tengo una fiesta. Perfumes. Ah, mira, pregunta de examen, chicos. La capa de, a ver, la capa de ozono, O3, la capa de ozono, este compuesto llegó a la capa de ozono y un componente, el cloro, respuesta cloro, disoció al ozono en monóxido de oxígeno y oxígeno. El cloro, pregunta de examen de admisión general. El cloro es el que disocia a la capa de ozono y a consecuencia se genera un agujero. Y como nos dimos cuenta que el CFC, es decir, el cloro, destruía la capa de ozono, se firmó el protocolo de Montreal. Protocolo de Montreal. Y el sustituto del CFC es hidrofluorocarbonos. Sabemos que el cloro destruye el sustituto hidrofluorocarbonos, el sustituto de spray, el sustituto de gases refrigerantes, acondicionadores de aire, el sustituto. Felices, ya resolvimos la... Ahora el hidrofluorocarbono ya no destruye la capa de ozono. Muy bien, estamos felices, ya no destruye. Pero en la troposfera, respuesta, en la troposfera, ¿qué cosa es? Es un gas de efecto invernadero. El sustituto del CFC en la troposfera, es un gas de efecto invernadero y que tiene mayor potencial. Mayor potencial. A ver, fuente, gases refrigerantes. Antes que existiera hidrofluorocarbonos, el CFC, gases refrigerantes. Acondicionadores de aire, CFC, sustituto hidrofluorocarbonos. Disolvente de limpieza, agente para fabricación de espumas. Espuma, tienes colchón de espuma. Tu mueble es a base de espuma. Hidrofluorocarbonos. ¿Listo? Muy bien. Perfluorocarbonos. Perfluorocarbonos. Fuente, semiconductor. Mira, este es tu celular. Celular. Aquí aparece un color rojo. Rojo, tú dices el celular. Rojo, 3%. Se me apaga el celular. Pregunto, chicos, ¿qué necesita tu celular? ¿Qué necesita, por favor? ¿Me apoyas? ¿Qué necesita? ¿Recarga o no? Sí, recarga. Y no, tenemos que cargar por energía. ¿Ya? Y luego, que antes era, solamente tenía 3%, se está apagando, después de media hora, 100%. El semiconductor, cuando necesita
energía deja pasar. Y cuando llega al 100%, lo bloquea, semiconductor. Pregunto, todos tenemos por lo menos un celular y hay otros que tienen 2 celulares, otros tienen 3 celulares. Indirectamente estamos participando en la concentración de perfluorocarbonos. La respuesta es sí. ¿Ya? También disolvente, limpieza, agente de fabricación de espumas. Listo, perfluorocarbonos. Semiconductores, hexafluoruro de azufre. Hexafluoruro de azufre. Fuente, aislante dieléctrico. Esta es la zona donde vives. Hay un centro de distribución de energía. Y lo que cubre está hecho a base de hexafluoruro de azufre. Hexafluoruro de azufre. ¿Ya? Transformadores e interruptores. ¿Tienes interruptores en tu cuarto? ¿Cuántos interruptores tienes? 3, profesor. 4, profesor. ¿Sí? Pregunto, ¿tenemos polo positivo, polo negativo? Polo positivo y polo negativo. ¿Y cómo se llama ese plástico que separa para que para que no ocurra reacción? Aislante dieléctrico, hecho a base de hexafluoruro de azufre. ¿Ya? Muy bien. Producción de magnesio. Tu ventana, tu puerta es a base de aluminio. En la producción de aluminio se empleó hexafluoruro de azufre. Conclusión. ¿Participamos o no participamos en la concentración de gases de efecto invernadero? Sí, sí. Mira, a ver. Un estudiante cuando dictaba presencial, era hijo de un médico, me dijo, pues profesor, en la sala tenemos un televisor enorme y en cada cuarto tenemos televisor, plasma o inteligente. Trifluoruro de nitrógeno, tocamos la pantalla, trifluoruro de nitrógeno, trifluoruro de nitrógeno. Pantalla, dice pantalla plana de cristal líquido. Semiconductores, ya sabe qué cosa es un semiconductor, ¿sí? Limpieza térmica. Conclusión. Pero ¿saben qué? Vamos a dar un enter para entender un poquito más. El problema es el tiempo. El tiempo, todo cambia menos el tiempo. El tiempo es constante. A ver, vamos acá. Mira, chicos, el CO2 captura como uno hidrofluorocarbono, hexafluoruro de, simplemente hexafluoruro de azufre, tienen mayor potencial para retener calor. CO2 es como 1, pero esto vamos a suponer 20.000 veces más que el CO2. Tiene mayor potencial. Profesor, si el hidrofluoruro de carbono o hexafluoruro de azufre o trifluoruro de nitrógeno tiene mayor potencial para retener calor, ¿por qué los gases fluorados no es el principal gas del calentamiento global? ¿Por qué? Respuesta. Principal gas que existe en la atmósfera, nitrógeno. Número 2, respuesta chicos, me activan por favor, no quiero hablar solito. Número 2, y que nosotros empleamos, utilizamos. Respuesta, el segundo gas predominante en la atmósfera. Activen su audio chicos, Oxígeno. 1, 2, 3. Oxígeno. Correcto, gracias, gracias, gracias. 3, el tercer gas, memoria de corto plazo. Respuesta, argón.
Y el cuarto gas, el dióxido de carbono. El CO2 es el principal gas por existir en mayor porcentaje. En cambio, los gases fluorados tienen mayor potencial, pero existen en menor porcentaje. Pero el incremento es acelerado, ¿sí? El incremento es acelerado. Pronto sustituirán al, al dióxido de carbono. Respuesta final, ¿ya? Muy bien. Entonces, los gases fluorados, simplemente, los gases fluorados eh, tienen mayor potencial para retener calor. Y tiene su origen netamente humano. 100% de origen humano, ¿sí? Muy bien. Consecuencia del cambio. Tropicalización. ¿Qué quiere decir tropicalización? Si esto es la línea ecuatorial, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, de la zona tropical, zona de alta temperatura, y resulta que a consecuencia del calentamiento global, la zona tropical se expande. Expansión de zona tropical, expansión. A eso es lo que denominamos tropicalización de la Tierra. Y la zona templada es desplazado, y la zona templada desplaza zona térmica fría. Y formas de vida, flora o fauna de zona térmica fría está en proceso de extinción, migración. Si te queda, desapareces, ¿sí? El oso polar, el búho nival, el zorro polar, ¿no? La tropicalización desplaza zona templada, la zona templada desplaza zona fría, hay un cambio. Muchos países el, pierden, como Perú, y otros países como Rusia, como Reino Unido, como Canadá, Estados Unidos, ganan, se benefician con el cambio. Lo que era zonas netamente muy, muy fría, ahora es templado frío o templado. No todos los países pierden con el cambio climático, otros países se benefician, ¿ya? Qué pasa con los casquetes polares? Se encuentra en reducción a consecuencia del cambio. Casquete polar, agua en estado sólido. El agua en estado sólido pasa a estado líquido, y el nivel del mar va en ascenso, y muchas islas de Oceanía, islas del mar Caribe, pronto van a desaparecer por el ascenso del nivel del mar, a consecuencia de, del calentamiento global, ¿sí? Olas de calor, olas de calor, ¿ya? Sequías, tilde, sequías. Antes esta zona era de lluvia, era zona de verdor, y a consecuencia del cambio climático dejó de ocurrir lluvias, desapareció formas de vida. Derretimiento de nevados. Cuando era estudiante universitario, fuimos al Nevado de Pastoruri. Sí, pues Nevado de Pastoruri. Ahí podíamos aún esquiar. Ahora solamente lo miramos de lejos. Y el docente en esa época, 8 o 9 más o menos, nos decía, pues nos hablaba sobre cambio climático. Dice, ¿qué será cambio climático? Para nosotros no existía cambio, pero el docente nos informó que cuando tengas mi edad ya no habrá glaciares. Y efectivamente, y ahora te transmito, cuando tengas mi edad, Pastoruri, el Nevado de Huascarán
el Nevado de Jancapampa, en Ancash, habrá desaparecido a consecuencia del cambio climático. Es una realidad. Incendios forestales. En algunos países desciende la temperatura, en otros países cesan las lluvias y en otros espacios incendio forestal de origen natural. ¿Sí? Adelgazamiento de la capa de ozono, mayor deforestación. Desertificación. ¿Qué cosa es desertificación? Voy a ampliar, voy a hacer un zoom. ¿Qué cosa es desertificación? Mira, a ver. Desertificación. ¿Qué quiere decir? Al fondo observo verdor. Esto es zona agrícola. Y resulta que la zona agrícola dejó de producir. Dejó de producir. Desertificación. Desertificación. De repente por acción humana, a consecuencia del calentamiento global, pero una zona agrícola dejó de producir. A eso se denomina desertificación, que el suelo perdió la capacidad de soportar vida vegetal. Desertificación. Menor rendimiento agrícola. Cuando era pequeño teníamos maizal enorme con mazorcas, ahora no, de menor tamaño. Si no ocurre lluvias o no es una agricultura bajo riego, dependiente de la lluvia, simplemente la producción es menor. Elevación. ¿Por qué ocurre elevación del nivel del mar o de los océanos? Por fusión de casquetes polares. En otra zona, mayor precipitación, consecuencia del cambio climático. Y hay presidentes o expresidentes que decían, cambio climático solamente está en el pensamiento de algunos ambientalistas, no existe. Un expresidente de Estados Unidos. Pasó 3, 4 meses, ciclón Katrina. Arrasó con zonas próximas al nivel del mar. Huracanes. Existe el cambio climático. No es, no es que, no es pensamiento de un grupo. Ya sentimos el cambio climático. Cuando viajo a la zona andina, pues observo reducción de glaciares. Eso es una evidencia, ¿sí? Muy bien. Sabemos que nuestro planeta está en calentamiento global, pero no sabíamos. Por lo tanto, un grupo de científicos dieron alerta que nuestro planeta está en un proceso de calentamiento. Y la ONU, Naciones Unidas, convocó Cumbre de la Tierra, a una cumbre en el año 92. Y en esta cumbre los científicos demostraron con evidencias, efectivamente, estamos en un proceso de calentamiento. ¿Ya? Por lo tanto, ¿en qué contexto, esto es pregunta, en qué contexto se firmó Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? ¿En qué contexto? Que la ONU convocó a una cumbre en el 92 en Río de Janeiro, Brasil, ¿ya? Y en esa cumbre los científicos demostraron y los integrantes de las Naciones Unidas dijeron tenemos que hacer algo. Se firmó un conjunto de documentos y un documento que se firmó es Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es un documento. Y este documento tiene por objetivo estabilizar las consecuencias, las concentraciones de gases de efecto invernadero, porque los gases son los que retienen calor.
a un nivel que impida interferencias humanas peligrosas en el sistema climático. O sea, con la convención queremos reducir la emisión de gases de efecto invernadero, con la convención. Muy bien. COP, COP 1, COP 2. Y resulta que esta convención no obliga, en otras palabras, no es vinculante, no obliga a los estados reducir emisiones de gases de efecto invernadero. No obliga cambiar matriz energética, no obliga. Es voluntarioso, decíamos en otro tema de cívica, es voluntarioso. La Convención Marco es voluntarioso. Y entonces, ¿cómo podemos obligar para que los países industrializados dejen de emitir o reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero? Y respondes así. En el año 1997 se firmó COP3, Protocolo de Kioto, en Japón. Se firmó el Protocolo de Kioto. Hoy ya dije hace un momento, ya no existe. El sustituto es Acuerdo de París, el sustituto. Pero el protocolo era vinculante. Estados Unidos es miembro de la convención. Estados Unidos no fue parte del protocolo de Kioto, porque el protocolo obliga, es vinculante, ¿ya? Protocolo obliga, la convención no obliga. Entonces, con el protocolo de Kioto se definió la mitigación o reducción de gases de efecto invernadero, CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, trifluoruro de nitrógeno. Mitigación. Pero ¿quién era responsable para mitigar o reducir? Los países industrializados. Los países industrializados. El protocolo de Kioto dice los países industrializados deben dejar de emitir, ¿sí? Pero Perú, que es un país en vía de desarrollo, o Brasil, un país emergente, Sudáfrica, país emergente, China, país emergente, Rusia, país emergente, también emiten CO2, pero solamente los países industrializados debían de dejar de emitir gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, protocolo de Kioto. Este protocolo, ¿de acuerdo? Mira, esto es el 97. Entra en vigor entre el 2008 y 2012, finalizaba el protocolo de Kioto. Finaliza 2012, mira, 2012. COP18, Doha, Qatar. 2012, finalizaba el protocolo de Kioto. Pregunta de examen ordinario. En el año 2012, COP18, se amplió la vida del protocolo de Kioto hasta el año 2020. Estamos en el año 2024. Pregunto, ¿está vigente el protocolo de Kioto? La respuesta es no. El sustituto es el Acuerdo de París. Acuerdo de París. COP20. 2014. El gobernante Ollanta, ¿sí? COP20. Lima. Se firmó el borrador del Acuerdo de París. Se firmó. Nosotros pensamos emocionados. En Perú se va a firmar. Pero Perú es un país en vía de desarrollo. Al año siguiente, COP21, 2015, París, Francia, el nuevo
Acuerdo. El Acuerdo de París reemplaza el Protocolo de Kioto. ¿Sí? En el Acuerdo de París dice países desarrollados, países en vías de desarrollo, países emergentes, todos son responsables. Todos son responsables. Pero el mayor responsable es, son los países desarrollados, el mayor responsable, pero también en países emergentes, también países en vía de desarrollo, todos son responsables. A eso se conoce el principio de responsabilidades comunes, todos son responsables, pero diferenciadas. La pregunta es, ¿quién es el mayor responsable de la emisión de gases de efecto invernadero? ¿Perú, China, Brasil o los países desarrollados? Y la respuesta es los países desarrollados. En el protocolo de Kioto solamente los países industrializados. En el acuerdo de París todos son responsables. Un grupo de países mayor responsable y otro grupo menor responsable, pero también emite. A eso se llama responsabilidades comunes, pero diferenciadas. En el acuerdo de París se fijó el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados. Profesor, ¿cómo es 2 grados? Si la temperatura, vamos a dar un enter, me gana el tiempo. Si la temperatura, ¿cuánto es la temperatura media, por favor? Dije hace un momento, la temperatura media, 15,8 grados Celsius. ¿Sí? Esta temperatura media no debe llegar a 17 grados. Debe estar por debajo de 17, 16,5 grados, pero no debe llegar a 17 grados. Si llega a 17 la temperatura media, habrá un cambio radical en la forma de vida. Extinción de ecosistemas, extinción de flora y fauna, peligra la vida en el planeta. Debemos hacer todo lo posible para que la temperatura, ¿de acuerdo? Se incremente por debajo de 2 grados, por debajo de 17 grados. Si la temperatura media llega a 19, ya fuimos, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Dice, se establecen las medidas para reducir emisiones de gases de efecto a través de mitigación, adaptación. Nos tenemos que adaptar. La flora o la fauna que se adapta al cambio sobrevive. Si no se adapta, extinción. Resiliencia. Tenemos que aprender a vivir con este cambio y tenemos que reforestar. Debemos proteger nuestros bosques, pero el Congreso autoriza, emite normas legalizando la deforestación. Deforestación. Ese tipo de congreso tenemos en la actualidad, o congresista, ¿no? Congreso es una institución. Conclusión, ¿qué es lo que está vigente? El Acuerdo de París. ¿Ya? Cada 5 años, todos los países deben indicar qué hicieron, qué hizo Perú como país emergente, como país en vía de desarrollo, qué hizo Perú para mitigar el cambio climático. ¿Qué hizo? Perú responderá. Hemos ampliado paneles solares, energía solar. Estamos utilizando energía eólica. Estamos protegiendo los bosques. Cada 5 años debemos dar informe. ¿Ya? Pero el COP es cada año. Muy bien. Respuesta final, ¿ya? Destrucción de la capa de ozono. Ya dijimos qué elemento químico es el que destruye la capa de ozono. La respuesta es cloro. Pero ¿cómo sube el cloro a la estratosfera?
como un compuesto. Y ese compuesto es, a ver lo que dice, mira, gases refrigerantes, propelentes, spray, aerosoles, ¿no? El sustituto es hidrofluocarbono. Este hidrofluocarbono es un ejemplo de gas fluorado. Su reducción amenaza la vida, claro, de la capa de ozono, genera cáncer de piel, catarata, afecta el fitoplancton. Muy bien. Para evitar la producción de CFC, se firmó el protocolo de Montreal en el 87 y entra en vigor en el 89. El protocolo en Montreal se refiere a dejar de emitir cloro o el compuesto CFC. El sustituto de gases refrigerantes, de gases propelentes, es hidrofluorocarbonos, que es un gas de efecto invernadero. El ozono impide el ingreso de radiación ultravioleta. El ozono absorbe, filtra, refleja. Quiere decir filtra. Cuando dice filtra, ingresa, chicos. Por eso una persona de tez blanca debe utilizar bloqueador o debe utilizar paraguas por más que esté nublado. ¿Ya? Muy bien. La pregunta de memoria a corto plazo. ¿En qué capa de la atmósfera se ubica el ozono? Respuesta, chicos. 1, 2, 3. ¿En qué capa de la atmósfera se ubica el ozono? Estratosfera. Estratosfera. ¿A qué altitud se encuentra en promedio? Entre 20 a 30 kilómetros. Si te dice 24 a 30 kilómetros, normal. 20 a 30 kilómetros. La NASA dice 20 a 30 kilómetros. ¿Cuál es su función de la capa ozono? Impedir ingreso de radiación ultravioleta. ¿Ya? Muy bien. Resuelto. Ministerio del Ambiente. Ente rector. Ente rector. Este ente rector diseña, establece, ejecuta, supervisa la política nacional del ambiente. Política nacional. Traza objetivos estratégicos, ¿no? Cuya función es promover la conservación y uso sostenible. Uso sostenible. 3 círculos. Naturaleza, sociedad, actividad industrial, actividad económica. Este punto de intersección se llama desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que promueve el Ministerio del Ambiente? Desarrollo sostenible, ¿no? Crea áreas naturales protegidas para preservar la diversidad biológica, ¿ya? Organismos adscritos al Ministerio del Ambiente, que quiere decir que no es parte del ministerio. Tiene su ley orgánica. Están adscritos, pero no dependen del Ministerio del Ambiente. Cenami. Cenami. ¿Cómo estuvo el tiempo ayer? Caluroso. Ahora, ¿cómo está nublado? Ahora, ¿cómo está con lloviznas? Cenami. Tiempo. Hace investigación para el uso sostenible de la diversidad biológica. Cuando ocurre un sismo, se consulta al Instituto Geofísico del Perú. Contribuye con la preservación y mitigación de desastres. ¿Dónde fue el epicentro? Instituto Geofísico del Perú. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Amazonía, relaciones así. Amazonía. Amazonía. En la Amazonía se promueve el desarrollo sostenible. ¿Ya? CERNAM. ¿Qué dice CERNAM? Establece los criterios técnicos y administrativos para gestionar áreas naturales protegidas, Parque Nacional, Reserva Nacional, Santuario Nacional, Coto de Caza, Refugio de Vida Silvestre, CERNAM, ¿ya? Quien administra
¿De acuerdo? Quien gestiona, quien administra las áreas naturales protegidas por el Estado es CERNAM. OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Una empresa minera emite relaves, y el relave llega al curso de un río, generando contaminación y muerte de formas de vida y afecta la vida de los seres humanos. ¿Qué organismo debe sancionar contaminación de ríos, de suelo, de aire? OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Instituto Nacional de Investigación de Glaciares, máxima autoría. Esta autoría nos dice que los glaciares se encuentran en contracción. Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Tiene que tener mentalidad de ahorro. Y luego de ahorrar suficiente, vas a crear una empresa, una industria. Y para que se apruebe eh, la instalación, ejecución de la industria que estás creando, tienes que tener el visto bueno de SENACE, Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Te pone el check, un sello, procede. Esta industria no afecta a la población. La actividad que desarrolla no genera contaminación. Check. Está en armonía con el medio ambiente y con la sociedad. SENACE. ¿Sí? Muy bien. Ejercicio. Número 1, casita. Casita, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué casita? En relación al segundo, mire la pregunta. En relación al segundo, este es el primero y este es el segundo. El segundo, simplemente tiene como principal fuente la descomposición de materia orgánica en los rellenos sanitarios. Dos. ¿Qué dice 2? La respuesta es A. ¿Ya? Desplazamiento acelerado de límites de ecosistemas. El calentamiento está generando desplazamiento de ecosistemas, ¿ya? 3. ¿Qué dice 3? A ver, 3. Entre 1 y 12 de 2014 en el Perú, presidente Ollanta Humala se desarrolló en la ciudad de Lima, COP20. El evento reunió aproximadamente 15.000 personas entre representantes de países y actores de organizaciones internacionales de la sociedad civil, del sector privado y de medios de comunicación. Con relación a esta conferencia, o sea, COP20, COP21 en el 2015 fue Acuerdo de París, ¿sí? Acuerdo de París. ¿Se decidió prolongar el protocolo de Kioto? No, no. Si uno no es, ya no es A, ¿sí? Ya no es C, ya no es E, ¿de acuerdo? Fue una reunión global correspondiente, sí, porque todos los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en ese contexto, todos los países se reúnen, ¿ya? COP20, COP21, COP23. 2 es verdadero. Y si 2 es el verdadero, ¿cuál es la clave? La clave es bueno. Así infieres. 3, 4. 4. 4. Casita. Casita, ¿ya? Casa. Te pregunta sobre la Amazonía. La preservación de la Amazonía contribuye a acelerar incremento de la temperatura. El bosque sumidero retira CO2. Falso. El impulso del desarrollo resiliente en esta región reduciría la capacidad de adaptación. No, pues, falso. Una de las principales razones para su protección es que constituye uno de los más grandes sumideros. El bosque retira, es un sumidero, ¿ya? Verdadero. Los 8 países del Tratado Amazónico tienen el deber de preservar, claro,
los miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas, cada 5 años, indican cuál es su aporte para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Verdadero, clave C, ¿ya? Muy bien. Valoración y preservación del patrimonio cultural y natural. Mira, patrimonio de la nación. Patrimonio de la nación. Puede ser natural, aquí está, natural, sin intervención humana. El Parque Nacional de Huascarán. Cultural con la intervención del hombre. De Chavín de Huántar. Cultural. Patrimonio de la humanidad puede ser cultural, la línea de Nazca, natural, Parque Nacional Manu, y de la combinación de 1 más 2, mixto. En el santuario histórico de Machu Picchu se protege aporte de la cultura inca y también al oso de anteojos, al gallito de las rocas, que es de origen natural. ¿Ya? Muy bien. Patrimonio natural y patrimonio cultural. Patrimonio de la nación. Conjunto de bienes materiales. Se puede tocar. Inmaterial, se practica de generación en generación. Es legado. Perú es un país que tiene bienes materiales y llegamos antes del COVID, 4 millones de turistas, teniendo de todo. Muchos países no tienen nada y solamente tienen un mar azul, playa de color blanca, y tienen 8 millones, 12 millones de turistas al año. ¿Por qué no retornan? De repente hemos tratado mal al turista. Patrimonio natural. Mira, qué hermoso. Así es el Perú. Patrimonio de la nación. Patrimonio cultural, ya dije que es cultural con intervención material e inmaterial, ¿ya? Con intervención del hombre. Patrimonio cultural, cultura, así lo relacionas. Patrimonio cultural, bienes tangibles. ¿Qué quiere decir tangible? Se puede tocar, ¿sí? Bienes tangibles se puede tocar. Retrato, ¿no? Resto de una ciudad de época colonial que perdura en la época republicana. Bienes tangibles, se puede tocar, ¿no? Intangibles, se practica. Se transmite de generación a través de práctica. La guaconada, ¿no? La fiesta de la Candelaria, ¿no? Bienes intangibles. Procesión del Señor de los Milagros, el Inti Raymi, intangible, como la lengua, religión, valores, costumbres, celebraciones, danzas, música, intangible. Categorías. Patrimonio material inmueble. ¿Sabe qué significa inmueble? Que no se puede trasladar. No se puede trasladar. ¿Usted puede trasladar a esta ciudad? No. Entonces, si no se puede trasladar, inmueble. Pero si se puede trasladar de un lugar a otro y es susceptible de perderse, es mueble. Mueble se pierde. Inmueble, tu casa. Ya, inmueble. La línea de Nazca, inmueble. Choquequirao, inmueble. Chan Chan, inmueble. Y lo que es inmueble puede ser de la época pre-inca e inca. Patrimonio material inmueble arqueológico. Cuando dice arqueológico, fue construido en la época inca o pre-inca. ¿Sí? Patrimonio material inmueble histórico. Histórico. Que fue elaborado, fabricado, etcétera, en la época
colonial, colonial, en la época republicana, en la época republicana, ¿ya? Inmueble arqueológico, inmueble histórico, colonial y época republicana. Muy bien, mira, ve, edificaciones coloniales y republicanas, histórico, histórico, patrimonio material inmueble histórico, patrimonio material inmueble arqueológico, preinca, manos cruzadas, Ciudadela de Chanchán, Chavín de Huántar. Inmueble se desplaza de un lugar a otro y puede ser inmueble arqueológico, patrimonio material mueble histórico, histórico. Esto sería arqueológico, de la época inca o preinca, ¿sí? Histórico. Histórico, por ejemplo, la escultura El Arquero de la Muerte o la pintura cusqueña de la época colonial, ¿ya? Muy bien. O las monedas, etcétera. Categorías, patrimonio inmaterial. Inmaterial, este término inmaterial, cultura viva. Se practica. La soba de cuy. Cuy. El pequeño está con los ojos hundidos, ojos hundidos. No tiene hambre, solamente llora y llora. El pequeño fue desplazado a una clínica, tiene el mismo problema. Cambiaron de clínica, sigue con el mismo problema. Y una ancianita dice, este niñito tiene mal de ojo. Vamos a soba de huevo. Finalmente huevo. Y el niñito se sanó. Cultura viva. ¿Sí? Patrimonio inmaterial. Cultura viva. Se transmite de generación en generación. La danza de tijera, procesión del Señor de los Milagros, el tunche, medicina tradicional. Soba del cuy. Soba del huevo. Medicina tradicional. O curarse con hierbas, ¿no? Etcétera. Patrimonio documental. Se supone que en la época inca, algunos historiadores ya dicen que el quipu es una forma de escritura, pero la escritura como nosotros conocemos, los incas o sea, no emplearon. Entonces, documental es con la llegada de los españoles, ¿ya? Virreinato, república, documental. Los incunables peruanos, los primeros libros, ¿no? Que trata sobre la conquista, protocolo ambulante del conquistador, es el libro Becerro, película de carne somos, documental. Puede ser libros, puede ser CD, puede ser audios, etcétera. Documental. Pero desde la época del virreinato, de la conquista, virreinato, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Patrimonio subacuático, que está en el fondo del mar. Promedio 50 años. Promedio. Pero el subacuático también puede ser arqueológico, puede ser histórico. Pero en promedio dice 50 años. Pero podría ser, si esto es el lago Titicaca, resto de la cultura tiahuanaco en el fondo del lago Titicaca. Pero en promedio, para que sea considerado subacuático, debe estar cubierto por masa de agua en promedio 50 años. ¿Ya? Asentamiento prehispánico en la laguna de Calancayo, Junín. Embarcaciones del siglo XVII, caleta Coalaque en Arequipa, o restos de un galeón hundido por los piratas o los corsarios, delincuentes oficiales financiados por Reino Unido o por Inglaterra. ¿Ya? Muy bien, patrimonio industrial, una pregunta una de las 4 preguntas, patrimonio industrial. Primeras herramientas, máquinas. El primer ascensor instalado como en nuestra ciudad fue el edificio Rimac, Casa Roosevelt. El primer rayos X, ¿no? La primera imprenta. Eso es patrimonio industrial. Industrial.
cómo fue creciendo la industria de un grupo familiar, ¿no? Conservación y defensa del patrimonio cultural. El ente rector es Ministerio de Cultura. Ente rector, ¿ya? Direcciones y organismos. Esto fue pregunta del examen. Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Tiene a su cargo la defensa, relaciones así, defensa, protección, recuperación. Se ha descubierto que una familia inglesa tiene mantos Paracas y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de nuestra embajada se pide recuperar, repatriar, porque forma parte del legado cultural del Perú. ¿Qué organismo? Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Dirección General de Museos. Su nombre dice pues museo, ¿no? Formula las políticas, normas de materia de museos, así como la gestión, protección, conservación y difusión. Archivo, siempre de la época del virreinato y de la república. Virreinato, república. Resguarda y conserva los testimonios documentales y archivísticos a partir del siglo XVI. Siglo XVI. O sea, estamos hablando de virreinato, ¿ya? Biblioteca Nacional del Perú. Hoy día ustedes tienen acceso a internet, inteligencia artificial, pero cuando tenía tu edad, estudiaba en Barrios Altos, un colegio que está cerca del Congreso de la República. Y en la avenida Bancay, ¿no? Aquí está el Congreso, aquí hay otra avenida, Girón, y aquí estaba pues la Biblioteca Nacional. Era la tercera casa. Nuestra casa, colegio, Biblioteca Nacional. ¿De acuerdo? Ahora no, pues ahora tenemos en casa internet y tenemos acceso. Pero éramos ratones de biblioteca. ¿Ya? Muy bien. Resuelto. Amenazas al patrimonio cultural. Amenazas. Amenaza natural. Asoleamiento, exposición al sol. Cambios bruscos de temperatura. Erosión por el viento. Sismos. Erosión por lluvias. Humedad. Inundaciones. Incendios forestales. Avalanchas. Maleza. Amenazas naturales. Amenazas humanas. Polución. Negligencia de autoridades. Se crean asentamientos humanos en restos arqueológicos. Un compañero me decía, mira, cuando invadí tal lugar, encontramos cabezas, restos, vasijas, pero para que no intervenga, lo ocultamos, lo destruimos. O sea, estamos diciendo que queremos vivir, pero estamos destruyendo vestigios de los peruanos del antaño. Construcción sin control, vandalismo, saqueo de restos de las culturas antiguas, modernización, expansión agrícola, basura, tráfico ilícito, indiferencia ciudadana. Ah, es una huaca, ¿por qué sirve? Vamos a destruir. Amenaza humana. En cambio, en otros países protegen. Y nosotros no tomamos conciencia. ¿Sí? Oye, patrimonio natural. Natural. Recursos naturales. Un recurso es todo lo que sirve al hombre. Y lo que es útil al hombre es natural. Perú tiene una abundancia de recursos naturales, pero tiene la condición de país en vía de desarrollo. Y muchos países no tienen recursos, pero tienen capital humano y son países desarrollados, porque han invertido en educación, han invertido en investigación. En cambio, en nuestro país, la educación, a la educación no le dan valor. Natural, ecosistemas. Mira,
Hermoso. Áreas naturales protegidas. El Estado crea áreas naturales protegidas para preservar formas de vida, para preservar ecosistemas, flora, fauna, o para preservar paisajes, ¿no? La Constitución Política del Perú, en su artículo 66, artículo 66, precisa, mira, ¿qué es lo que precisa? Mira, es como peruano, ¿no? Uno dice, peruano. La Constitución Política del 93 precisa que los recursos naturales, aquí está, renovables, es decir, flora y fauna, no renovables, por ejemplo, carbón, petróleo, gas, son patrimonio de la nación. Bien, todos de acuerdo, al 100%. Precisa, dice, que los recursos naturales, renovables, flora, fauna, semi-renovables, suelo, no renovables, dije carbón, petróleo, gas, no renovables, se utilizan por única vez, son patrimonio de la nación. ¿Sabe qué quiere decir? Que si tengo una casita, yo soy dueño es mi propiedad, pero el subsuelo es del Estado. Eso es lo que quiere decir. Es patrimonio de la nación. Si debajo, vamos a suponer, encuentran petróleo o gas debajo de mi propiedad, yo no soy el dueño. El dueño es el Estado. Patrimonio de la nación. Y en el segundo párrafo, ahí está bonito, está hermoso. En el segundo párrafo del artículo 66 dice, la pregunta, chicos, ¿y quién extrae petróleo, gas, recursos mineros como oro, plata, zinc, molibdeno? ¿El Estado extrae? No. En el mismo párrafo, en el párrafo 2 de este artículo dice, el Estado entrega en concesión a particulares. Y el concesionario es el dueño de la molécula de gas. El concesionario es el dueño del oro. Y este concesionario solamente paga al Estado renta minera, regalías. El Estado no es empresario. Eso es el párrafo 2 de dicho artículo. Y asimismo el artículo 68 de la Constitución dice, señala que el Estado tiene las siguientes obligaciones. Conservación del patrimonio natural. Bien. Que es de carácter intangible, comprende la preservación de la diversidad biológica. Por este artículo, el Estado crea áreas naturales protegidas. Áreas naturales protegidas. Ejemplo, Parque Nacional, Reserva Nacional, Santuario Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Por este artículo. Y en áreas naturales protegidas vamos a preservar la diversidad. Establece áreas naturales protegidas, efectivamente, artículo 68, que se agrupan, todas las áreas naturales protegidas se agrupan en SINAMPE. SINAMPE. ¿Y qué cosa es SINAMPE? Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Todas las áreas se agrupan en SINAMPE. Memoria de corto plazo. ¿Cómo se llama la entidad que administra, que gestiona las áreas naturales protegidas? Profesor, visité Loma de la Chay. Hubo personal que cobraban el ingreso y protegían, y este personal forma parte de, memoria de corto plazo, ¿cómo se llama ese órgano? Pregunta examen. La entidad que administra, ¿no? Gestiona las áreas naturales protegidas por el Estado, como la Reserva Nacional, como el Parque Nacional de Huascarán, ¿no? Etcétera, etcétera.
¿Respuesta, chicos? SERNAM. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. SERNAM. No te olvides, SERNAM es el que administra las áreas naturales protegidas. ¿Ya? Aquí está, mira, en la parte inferior. Estas son administradas por SERNAM. De la respuesta. Las áreas naturales protegidas son administradas por SERNAM. Muy bien. Patrimonio mundial. ¿Quién declara que un resto arqueológico o resto histórico inmueble es patrimonio, es trascendental para la humanidad? Respuesta, chicos. La UNESCO. La UNESCO es el que determina que, que, que un resto arqueológico o resto histórico es patrimonio de la humanidad, porque es trascendental. Dice, existen tres tipos de patrimonio: cultural, natural, mixto. Ya sé que mixto es cultural más natural, ¿ya? Incluye, por tener un valor universal excepcional, trascendental, Observatorio Solar de Chanquillo. ¿Es? Un ejemplo. Exclusión. Si el gobierno, el Estado, no protege, por ejemplo, restos arqueológicos de Chan. Arqueológico, ¿qué significa? Es de la época pre-inca e inca. Puede ser excluido, ¿sí? Machu Picchu puede ser excluido. Algunos dicen, ¿por qué solamente ingresan 4.000 turistas por día? Y para tener mayor ingreso, ¿por qué no ingresan 10.000? El exceso de turistas deteriora el ambiente y la UNESCO puede retirar la condición de patrimonio mundial, patrimonio cultural mundial de la humanidad. ¿Ya? Muy bien. Patrimonio cultural de la humanidad. Material. Ahí está. Mira, un peruano se siente orgulloso. Primer estado, Caral. Caral. Una construcción asísmica, con chicras, asombro de científicos. Ha pasado 5.000 años y está ahí vigente, ¿no? Patrimonio cultural de la humanidad. Caral. ¿Ya? Inmaterial, ya sé que se practica de generación en generación. Se practica de generación en generación. ¿Ya? La procesión, la diablada, Virgen de la Candelaria, ¿no? Etcétera. Inmaterial. Patrimonio natural de la humanidad. Formaciones físicas, biológicas, natural. El Huascarán. Del Perú. Natural, Manu. Parque Nacional, Manu. Huascarán y Manu. De la natural de la humanidad. Protegido por la UNESCO. ¿Sí? Muy bien. Mixto, ya sé que natural más cultural. Ejemplo, Santuario Histórico de Machu Picchu, que tiene natural más cultural. Restos de la cultura inca. Ha pasado 500 años, está intacto, ¿no? Está intacto. ¿Qué tal? No conocieron, entre comillas, la escritura, pero conocían de física, conocían de geometría, trigonometría, ¿no? Parque Nacional Río Abiseo. Río Abiseo, mira, natural y cultural. Restos arqueológicos de la cultura Chachapoyas. ¿Ya? Complejo arqueológico Gran Pajatén corresponde a Chachapoyas. Restos arqueológicos de la cultura Chachapoyas. ¿Ves? Tiene de natural más cultural. 2, mixto. Machu Picchu y Río Abiseo. Ejercicio, chicos. 1E. Un enano. Voy a escribir. Un enano. Me gana el tiempo. Un enano. 2 casitas. Casa. ¿No? ¿Qué dice? 1910.
Fácil, po. Dice, el primer sistema de transporte urbano fue instalado en el 1910, estaba conformado por tranvías. Ah, patrimonio industrial. Sí, muy bien. 3D. 3D. ¿Qué conoces? Danza ritual de la guaconada. ¿Qué es? Inmaterial. 2A. 2A. Por lo tanto, 2A, 2A podría ser, 2A podría ser. Descartado lo demás. No es, no es, no es. Ya descarté. Otra más. Patrimonio inmueble. Inmueble. No se desplaza. No se desplaza. Inmueble. ¿Cuál de las letras es inmueble? A, B, no puede ser A. B, C, D. Inmueble. Respuesta, chicos. Inmueble. No se desplaza de un lugar a otro. 3D. Entonces, 3D. 3C, descartado. 3D, verdadero. Clave D. ¿Ya? 3D. 4, 4, 4. Pregunto, ¿Chan Chan podría ser retirado, excluido como patrimonio cultural de la humanidad? Sí, profesor. ¿No? Con relación a este patrimonio, identifica la alternativa correcta. ¿Cuál es la clave? Dado, forma parte de la lista de patrimonio de la humanidad. ¿Ya? Clave D. Clave D. Bien, chicos, llegamos a la etapa final. Entonces, me despido. Hasta la próxima clase. Chao, chao. Estamos activos. Jóvenes, ¿están o no Igualmente, están? Hay profesor. 21 nada más. Listo, chao, chao. Nos vemos.